Muy buenas, ¿qué tal están, hermanos? Dios les bendiga, mi nombre es Gabriel y hoy les traigo una nueva reflexión de la palabra de Dios. Vieron que hay verdades de Dios que no se entienden con los oídos solamente, ni con la inteligencia, ni siquiera con el conocimiento bíblico que venimos acumulando. Hay realidades espirituales que solo se comprenden desde el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo escribe: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Esta afirmación no solo aplica a doctrinas profundas o a misterios teológicos, también aplica, y quizá con más urgencia si se quiere, al discernimiento de las personas que dicen caminar con Dios. Porque no todo el que habla como cristiano vive como un discípulo. Cuando la confesión no coincide con el fruto que la persona da, porque recuerden que Jesús fue extremadamente claro al respecto cuando dijo que por sus frutos los conoceréis, en Mateo capítulo 7. No dijo por su elocuencia, o por su liderazgo, o por su habilidad para citar la Biblia. Dijo por sus frutos. Sin embargo, todos hemos conocido y quizás sufrido a personas que dicen ser cristianas, que hablan un lenguaje correcto o que conocen las Escrituras perfectamente, que saben orar en público. Es decir, parecen espirituales, pero solo de a ratos. Y ahí es donde comienza la confusión. Porque hay momentos en los que uno piensa, y sí, hay como algo genuino detrás de un comportamiento. Pero luego aparecen actitudes o decisiones, palabras o conductas que contradicen completamente esa impresión que tenemos del carácter de una persona. Y no es que pequen, porque todos podemos pecar, sino que no hay una coherencia, ni un quebrantamiento, ni un fruto sostenido en esa persona. Y hermanos, la astucia espiritual también existe. Dios no es ingenuo. Reconoce que hay personas muy hábiles para aparentar piedad. Por eso Pablo advierte, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y después añade algo más, que es, y que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Inquietante, ¿no? Esto nos enseña algo crucial, que el engaño espiritual rara vez se presenta como algo obviamente malo. Suele venir envuelto en palabras correctas, en gestos piadosos, incluso en discursos convincentes. Por eso las cosas del espíritu no se disciernen con simpatía ni con emociones, ni con carisma, sino espiritualmente. Ejemplos bíblicos que nosotros podemos tomar. Nosotros estuvimos reflexionando sobre la vida de Judas, por ejemplo. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas e incluso fue enviado a predicar. Y realmente nadie sospechaba de Judas, pero su corazón no era recto. También conocemos el caso que encontramos en los relatos de los Hechos de Ananías y Zafira, que parecían generosos, una pareja comprometida con la iglesia. Pero su fruto reveló engaño y falta de ese temor del Señor. Jesús mismo advirtió: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay una gran diferencia entre decir y ser. Un ejemplo cotidiano que también podemos tomar. Pensemos en algo simple. Por ejemplo, un árbol no necesita anunciar que es limonero. Basta con que dé limones. Del mismo modo, una persona espiritualmente sana no necesita convencer a todos de que es cristiana. Su vida hablará por ella. ¿Cuál fue su vida antes y después de conocer al Señor Jesús? ¿Cuáles son sus motivaciones? En cambio, cuando alguien necesita justificarse constantemente o manipular las percepciones, controlar las narrativas o culpar siempre a otros, mostrarse espiritual quizá cuando le conviene, entonces
El Espíritu nos llama a discernir, no a admirar a esta persona. El fruto es una evidencia de su vida. Juan lo expresa claramente cuando dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y Pablo describe el fruto del Espíritu también en Gálatas capítulo 5 de manera muy natural, cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad y demás. Es decir, no se trata de perfección, sino de una dirección, no de ausencia de caída, porque todos podemos revelar y caer, sino de un arrepentimiento genuino. El llamado al discernimiento y no al juicio es discernir, no es condenar. Discernir es ver con una claridad para no ser engañados por otros. Pablo lo resume de esta manera, dice: el espiritual juzga todas las cosas. Y también dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Hermanos, el creyente maduro no es ingenuo, pero tampoco es un cínico. Camina con los ojos abiertos y el corazón rendido al Espíritu. Nosotros podríamos preguntarnos, debemos preguntarnos: ¿hacemos morir la carne? ¿Sujetarla para vivir en el Espíritu? Y son preguntas que todos, absolutamente todos, deberíamos hacernos a menudo, ¿no? Porque cada uno de nosotros podemos estar desviándonos en ese sentido. Pero el mismo Espíritu Santo nos invita muchas veces a meditar en nuestro propio andar. Muchas veces para mostrarnos algo que debemos corregir. Es decir, nos redarguye. Las cosas del Espíritu, incluido el discernimiento de quienes dicen seguir a Cristo, se disciernen de manera espiritual. No por apariencias, no por palabras bonitas, no por la astucia humana, sino por el fruto constante de una vida totalmente nueva, cambiada, rendida a Dios. Que el Señor nos ayude y nos conceda la gracia de no ser engañados, de no endurecer el corazón y de seguir caminando en la verdad. Porque al final la luz siempre revela lo que realmente somos. Hermanos, hasta aquí la reflexión de hoy. Recuerden que Dios no puede ser burlado. Pidamos al Señor que nos ayude a discernir espiritualmente todas las cosas para no ser engañados. No se trata solo de orar, sino de vivir en el Espíritu. Que cuando no estemos haciendo las cosas bien, cuando sintamos que nos estamos desviando, con humildad pedir perdón al Señor y con el perdón pedir también la ayuda y la fortaleza para mantenernos en comunión con Él. Dios les bendiga, mis hermanos. Les mando un abrazo en Cristo. Bendiciones.